Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema, Canal 11. Yo sé que mucha gente está esperando a ver qué va a pasar con el aumento de salario, qué hay de nuevo con la economía, como hablábamos con el profesor Juan de Rosario anteriormente, pero hay un elemento que es tan o más importante que ese porque tiene que ver con el aparato institucional, con el aparato jurídico en la República Dominicana. Se está hablando de una nueva ola de reforma judicial, se habla de un nuevo Ministerio de Justicia. Bueno, ¿y quién más indicado para hablar de este tema que un buen abogado, pero además, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es decir, la persona, es el que escribe los decretos, señor? Antoliano Peralta está con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, buen día, muchas gracias. El presidente habló, doctor, gracias a usted por asistir. El presidente habló de una nueva ola de reforma. Sí, vamos a verlo de esta forma. Yo quiero antes hacer un comentario previo sobre esto de la reforma, que es una idea, un comentario tomado de un amigo abogado, que dijo en estos días lo siguiente: en gobiernos anteriores se habían creado los comisionados para la reforma del Estado y sobre todo para la reforma de la justicia. Recuerden que... El CONAR existió. Sí, fueron comisionados doña Aura Celeste, lo fue Franklin Almeida, Alejandro Moscoso, y en el gobierno de Hipólito Mejía lo fue el licenciado Enrique García. Esas instituciones fueron disueltas en algún momento. Y esto ha hecho que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo haya venido como a jugar ese rol inadvertidamente, ¿no? Porque es la institución más afín con el hecho de que el presidente quiera, por ejemplo, producir un proyecto de ley o que lo quieran revisar, porque muchos proyectos no surgen en la consultoría, sino que llegan de algún ministerio, de alguna institución, y hasta un particular puede enviar una propuesta, y si le parece viable al presidente, el presidente la manda a la consultoría para que ésta sea revisada, y como parte de la iniciativa legislativa que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el presidente, entonces propuesta. Es de verdad, cualquier ciudadano puede enviarle una propuesta. O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo haría? Si alguien tiene una inquietud, dice, mire, consultor, o mire, presidente, ¿cómo, a través de qué mecanismo? Fíjese, debería ser más frecuente. Que por ejemplo usted, que es comunicador, se le ocurre que hay que modificar la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, y usted tiene una propuesta, que le dirija una comunicación al presidente vía consultoría a través de la correspondencia de Palacio, y esto se pondera. Okay. Bien, pero lo más común es que esto lo hagan personas que tienen algún acercamiento o reconocimiento, ¿verdad? Que sean personas reconocidas con ciertas actitudes en el área de que se trata. Pero bueno, respondiendo específicamente a la pregunta, en la transición o aún antes, durante la elaboración del plan de gobierno, el presidente propuso una serie de normas que él dijo que iba a proponer cuando fuera presidente. Efectivamente, esas normas fueron llevadas ante el CES, ante el Consejo Económico y Social, para su discusión. Se abrieron, creo que 13 mesas, 13, 12, de las cuales hay 2 que todavía no han presentado su propuesta, pero otras tantas sí lo han hecho. Algunas iniciativas legislativas que ya estaban en curso al momento en que se abrió la discusión en el CES, fueron llevadas para el conocimiento de la mesa, pero fueron propuestas, porque ya estaban avanzadas. Por ejemplo, para mencionarle algún ejemplo, la ley que modifica la ley de compra y contrataciones, era una de ellas. El proyecto de ley que reforma el DNI, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, y la ley de referendo, la ley de lo contencioso administrativo. Esas fueron unas leyes que no se discutieron plenamente, proyectos que no se discutieron plenamente,
porque ya estaban trabajadas. El presidente no tiene la obligación de mandar esto al CES, pero aquellas que estaban más crudas se enviaron a la discusión y se han ido sometiendo. Y algunas todavía no se ha concluido su discusión en el pleno del CES. Ahora, poniéndonos en el punto actual, el presidente dice, vendrá una nueva ola. Sí, bueno, se ha hablado que ya incluso está, aunque se va a introducir algunas modificaciones, está el proyecto que modifica la ley de función pública, está sobre todo la ley, el proyecto de ley del ministerio, que crea el Ministerio de Justicia, y unas normas que todavía están en revisión en la consultoría, para modificar de alguna manera, no fundamental, pero para hacer más manejable el sistema procesal penal. De esto prefiero hablar en otro programa porque todavía estamos en fase de revisión. De modo que esto y otras que no he mencionado son la oleada de reforma. Creo que lo más trascendente en esta enunciación que acaba de hacer sería la ley que crea el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. A propósito de ese tema, bueno, primero vamos a hacer pasar a Kenia con un café para usted, señor Antoliano. Ah, muchas gracias. Y sí, cae bien a esta hora de la mañana. Así es, Kenia, muchas gracias. Y a propósito del tema de la creación del Ministerio de Justicia, que yo pienso que sería la apuesta más importante del gobierno en materia de justicia, recordemos también que fue algo que el presidente presentó cuando era candidato, tenía la idea de crear este Ministerio de Justicia. Explíquenos, por favor, en qué consiste este ministerio, en qué consistiría este Ministerio de Justicia. Sí, mire, esta iniciativa del Ministerio de Justicia, primero tengo que decir un poco de historia. El Ministerio de Justicia existió aquí en varias ocasiones. Incluso cuando Trujillo accedió al poder, si la memoria no voy a decir lo que dice una abogada amiga mía, que dice que si mi memoria no es masculina y por ende infiel, dice ella. ¿Cómo? Esa es una actitud feminista extrema, ¿verdad? Pero no, yo no voy a decir eso. Pero si no me falla, cuando Trujillo llegó había el Ministerio de Justicia, en el 31 se disolvió, luego volvió y se asumió, y finalmente en un momento se disolvió el Ministerio de Justicia y se le dieron sus atribuciones a la Procuraduría hasta la fecha. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se disolvió en ese...? No por ley, porque una ley... ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el...? Bueno, son consideraciones y conveniencias del gobierno en el momento. Así como ahora, así mismo como ahora... ¿De cuál gobierno? El gobierno de Trujillo. El mismo Trujillo, sí. porque lo creó. Sí. No, cuando Trujillo llegó existía. Okay. Y creo que en el 31 se disolvió y luego en la dictadura se incorporó de nuevo y luego, posterior a Trujillo, debió ser en el Consejo de Estado o el Triunvirato, porque en los 60, principios de los 60, se disolvió el Ministerio de Justicia. Las fechas no son muy fieles, sí, pero más o menos. Ahora, se le dieron entonces las atribuciones que eran del Ministerio de Justicia a la Procuraduría. Debo decir, en reconocimiento a la verdad, que en los tiempos modernos, en el gobierno que se habló del Ministerio de Justicia previo a este, fue el gobierno de Leonel Fernández. Incluso yo mencionaba ahorita el comisionado de reforma a la justicia, y en el comisionado de reforma a la justicia que presidió, que dirigía el ex juez Alejandro Moscoso, se llegó a elaborar un anteproyecto que nosotros recogimos y que usamos como referencia. También vimos un proyecto del senador Félix Bautista, que por cierto está depositado. Lógicamente, lo que nosotros hemos hecho ahora es recoger todas las referencias históricas y modernas y hacer un proyecto adecuado a los nuevos tiempos y a la nueva Constitución. Pero todo esto fue historia. Usted me preguntaba, ¿qué es el Ministerio de Justicia y por qué, verdad? Exacto. Bueno, yo siempre que tengo que hablar de esto, hago un símil con el Ministerio de la Vivienda. Siempre se decía en la República Dominicana que aquí había una dispersión
en cuanto a las instituciones. Duplicidades. Sí, y funciones. duplicidades, instituciones que construían viviendas, que construía el INVI, NAVI, bienes nacionales, obras públicas, la lotería, hasta turismo. Hasta OISOE. No, eso hacía de todo. Sí. Entonces, De todo. de todo, exacto, exactamente de todo. Entonces, el presidente Abinader dijo, tenemos que buscar un órgano del Estado que se encargue de construir viviendas, de vivienda del Estado. Y crearon una institución que se llama Mi Vivienda, que es el Ministerio de la Vivienda, que se llama Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, porque también construye edificaciones, que era una tarea que la tenía antes el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿dónde viene la comparación para tratar de explicar con mayor claridad la pregunta de Indira? Con el Ministerio de Justicia. Hay una serie de actividades de carácter administrativo que merodean en torno a la justicia, que no son lógicamente la parte jurisdiccional, o sea, del quehacer judicial, del juzgamiento propiamente dicho, porque eso no se toca, sino de elementos que son de carácter administrativo, que están dispersos en distintas instituciones. Sobre todo, el que más carga tiene de esto es el Ministerio Público. Entonces, nosotros nos hemos sentado con ellos, y nos hemos sentado con la Suprema Corte, y nos hemos sentado con el Defensor del Pueblo, y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Industria y Comercio. Y le hemos dicho, ¿cuáles de esas atribuciones que ustedes tienen son una carga que pudieran encajar dentro de un nuevo órgano para recogerlas todas? Lo más significativo de todas estas potestades que pretendemos traspasar al Ministerio de Justicia es el sistema penitenciario, que lo tiene el Ministerio Público y que ellos mismos admiten, y lo dijo la señora Procuradora en un discurso, que al Ministerio Público no le interesa custodiar los presos, que sí, eso no es una tarea para un fiscal. El fiscal lo que tiene que hacer es llevar a la gente presa, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos así, sin que esto sea limitativo, hablamos del INASIF, estamos discutiendo la posibilidad del catastro, hablamos del sistema penitenciario, hablamos de las ONG, del registro de las ONG, y hablamos del registro, que lo tiene el Ministerio Público, yo no sé por qué, y hablamos del registro y control de los abogados, de los notarios, de los intérpretes judiciales, etc. De todos. De todo eso también que tiene que ver con el entorno de la justicia, pero que no es el quehacer sustancial de la justicia ni del Ministerio Público. Señor Antoliano, también se crearían 5 viceministerios. En principio, porque esos sí, órganos, los que usted menciona ahora, quedarían por, vamos a decir, adjudicados al Ministerio de Justicia, pero sí, se crearían también ministerios. Sí, viceministerios. Mire, la ley, vamos a verlo de esta forma. La Constitución manda a la ley, a una ley, que se disponga por una ley, la cantidad de viceministerios. Si ustedes tienen que pausar, me lo dice, porque no abrirle un micrófono a un abogado... Es que hacemos señas tras de cámara. Sí. Entonces, en el 2012 se promulgó la ley 247, que es la ley marco de la administración pública. Esa es la ley orgánica de la administración pública. Y esa ley dijo, bueno, está bien, se van a crear todos los viceministerios que la ley disponga, pero hasta 6. O sea, el límite de los viceministerios legalmente es hasta 6, lo cual se ha aplicado en este gobierno, porque en administraciones anteriores a todo el que no encontraban dónde ponerlo, hacían viceministros sin funciones y sin despacho, ¿no? También se dio que unos que eran viceministros, o sea, redujeron la cantidad de viceministros, pero le ponían un director o algo más sueldo que lo que ganaba un viceministro, eso se dio también. Ah, sí, claro. Y también hubo casos, como por ejemplo en los comedores económicos, que un caso que recuerdo, donde habían 36 subdirectores. Wow. Dios. Pero el tema del ministerio, bueno, en principio serían 5 viceministerios, para tener uno por cada una de las áreas de las responsabilidades. Por ejemplo, habría un viceministro para asuntos penitenciarios, uno para asuntos registrales, uno para la relación del Poder Ejecutivo con los órganos de justicia, etcétera. Pero quiero matizar
que este ministerio, que se crearía por una ley, no tiene nada que ver con reforma a la Constitución. No implica que haya que tocar la Constitución. Ya. Sin embargo, hay algo que a mí me inquieta y es lo que tiene que ver con el tamaño del Estado. Se habla de eficientizar ciertamente, pero ¿no es esto una inflación, digamos así, desde el punto de vista de la nómina estatal? ¿No es crear, como decía Indira, más puestos dentro del Estado? Y lo dice también la oposición, disculpa Germán, sí, algo que refiere la oposición en las críticas que hace a este ministerio es que crearía más burocracia y más puestos y más botellas. Bueno, lo de las botellas no depende de que exista un ministerio, no, eso depende de la voluntad del que las crea, o sea, del que la designa. No hay que crear un ministerio para incorporar botellas. Botella es una persona que se nombra en un puesto sin trabajar, ¿no es eso? Una botella. Sí. Bueno, ok. Habría que ver cuál es la opinión de la oposición en eso. No, digo, eso es lo que los dominicanos entendemos como botella. Claro. Ahora, por eso está el huacal ahí y el huacalí. Sí, exacto. Pero no, miren, yo creo que en primero quiero decir algo. Este gobierno tiene suficiente moral para crear una institución, porque ha disuelto muchas, y puedo mencionarle algunas. Sí. Ahora, lo que se está haciendo, más que creando una nueva institución, es recogiendo atribuciones que ya existen en el Estado. Por ejemplo, si le quitamos... Concentrándolo en una institución que le vamos a llamar ministerio, pero supónganse que le llamemos Dirección General de qué sé yo qué, pero una Dirección General es especializada. El ministerio puede ser más diverso, pues sí, puede ser más diverso en las funciones que lleva a cabo. Además, hay una diferencia. El ministerio contribuye a las políticas públicas del Estado sobre un tema determinado, mientras que una dirección es una institución más de ejecución. Por eso, en el ministerio, si se aprueba un viceministerio de asuntos penitenciarios, tiene que haber debajo de ese viceministerio una dirección general de asuntos penitenciarios, que ya existe. Lo que se haría sería adscribirla, en vez de estar bajo la supervisión del Ministerio Público, ponerlo bajo la supervisión del Ministerio de Justicia. La idea real, en el fondo, de esto es organizar las funciones del Estado en esas materias y hacer más liviana la carga del Ministerio Público y de la Justicia. ¿Cuándo van a proponer esto ya? Bueno, el proyecto está elaborado, como yo dije, lo hemos visto con varias instituciones, lo hemos visto con la sociedad civil, lo hemos visto con los sindicatos empresariales. Acabamos de reunirnos con alrededor de 50 abogados y el presidente anunció que en los próximos días se iba a depositar, porque así tenemos margen para terminar unos ajustes. O sea, no dijo se va a depositar el martes hoy, ¿no? Sino los próximos días sí tenemos. Yo pienso que quizás para la próxima semana. Pero ustedes, perdonen, ustedes han dejado de mencionar un proyecto, y yo también, que a dos periodistas no se les perdona, que es el de reforma a la ley de expresión y difusión del pensamiento. Correcto. Yo le iba a preguntar, yo sé que usted menciona ese. Yo le tengo otra también. Pero yo tengo también otro proyecto, y es el proyecto de la Ley Integral sobre Trata y Tráfico de Personas, que el gobierno retiró. Yo suponía que usted tenía. ¿Qué va a pasar con eso? Porque se retiró para lograr un consenso. Sería bueno que hable un poco de la Ley de Libre Expresión de Pensamiento. Bueno, sí. Todo comenzó con un decreto que creó una comisión. Eso, ustedes saben que eso es un tema que se ha manoseado mucho aquí. Y vuelvo a mencionar al expresidente Fernández. Él demostró interés. Él ha tenido mucho interés en ese tema. Fue profesor de eso. Sí, fue profesor. En el de la ley de expresión. Sí. Y ha escrito sobre eso. Y él intentó y crearon comisiones de expertos, de periodistas, abogados, pero él mismo ha dicho que nunca quedó satisfecho con lo que le presentaron. Y llegó el momento, es decir, nosotros dijimos, bueno, pero esto hay que trabajarlo. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias con relación a este tema. Entonces, una de las personas más estudiosas del tema es el abogado Nanfi Rodríguez, que coincide que es periodista también y abogado, muy bueno, y conocedor del derecho constitucional.
Entonces, hablamos con NAFI y se creó una amplísima comisión donde incluso está Eddie Feble. Sí. Y los directores de medios, más algunos abogados, un ex juez del Tribunal Constitucional, y ellos han producido un proyecto que quienes lo conocen dicen que es una pieza muy completa y muy idónea, muy bien elaborada. Ese proyecto también está en fase de revisión en la consultoría. Para introducirlo al Para Congreso. introducirlo en los próximos días. Próximos días, usted ha dicho. En los próximos días, bueno, acabo de hablar con Nanfi y parece que esto van a ser uno en las próximas semanas, porque él me dice que tiene unas actividades en AP y en otra universidad de consulta y que luego va a dar 15 días para que las personas a quien se le presente el proyecto envíen sus observaciones. Es mejor no apresurarse y llevarlo. De acuerdo, así es. Sí. Y entonces mi otra pregunta sobre el proyecto de ley de trata y tráfico. A pesar de que el canciller ha asumido, digamos, la vocería sobre este tema y ha escrito bastante y ha comunicado sobre esto, yo solo quiero decir lo siguiente. El tema del patriotismo y el tema de la relación de la República Dominicana con Haití, me parece que se está mezclando con los intereses políticos partidarios y de campaña. Y ayer el presidente dijo, prácticamente, aunque no lo dijo con esta palabra, dijo, este es un tema muy serio para que se asuma como un simple eslogan de campaña. Creo que... Pero él lo ha asumido. De hecho, Abinader se anota en algún momento como más radical en el tema que Abel Martínez y que Leonel Fernández, y eso es mucho decir. Bueno, eso es una apreciación. Esa es la percepción que tengo y que tiene mucha gente. Pero, sin embargo, la oposición le endilga al gobierno y incluso a mí. Me han convertido en 2 o 3 días en un antipatriota o no sé qué cosa. No, pero quiero referirme al tema de la ley de trata. Miren, ese proyecto de ley, como cualquier otro, es un proyecto de ley que trata un tema muy delicado y que hay que manejarlo con mucho cuidado, con un sentido muy, digamos, de interés nacional y de defensa de la soberanía. Ese y cualquier otro. Ahora, las críticas, oigan bien lo que yo quiero decir, las críticas que se le han hecho al proyecto, y hablo de las críticas formales, no de la crítica dispersa de las redes, que son emotivas y movidos por otras razones. Hablo de los abogados y líderes políticos que han escrito artículos, etcétera. Mucha de esos comentarios están imbuidos de desinformación. Entonces yo digo que ese proyecto de ley pudiera ser mejorado y que pudiera evaluarse que tiene debilidades, pero no por las razones que se están diciendo. Es decir, ese proyecto, ¿por qué nosotros estamos discutiendo con todo el mundo el proyecto de ley del Ministerio de Justicia y de la libre expresión del pensamiento? Porque entendemos, porque somos un gobierno que tiene una vocación de oír a la gente. Y que yo entiendo que, y he sido testigo de que muchos de los comentarios que han hecho los abogados en los foros que hemos hecho sobre el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, nos han hecho entender que estábamos equivocados. Pero si en este proyecto estamos equivocados, no es por lo que han dicho, porque la mayoría de las cosas que se han dicho no se corresponden con la verdad de lo que dice el proyecto. De ahí entonces retiro. Bueno, se nos acaba el tiempo, señor Peralta. Y no pudiéramos suspender a Luis Miguel y... No, Luis Miguel, la gente quiere hablar de dinero. Es otro tema importante. Pero yo quiero que me pueda decir en una línea qué va a hacer el Poder Ejecutivo con el Código Penal que ya fue aprobado en las cámaras, sin las 3 causales, que era algo que apoyaba el presidente cuando estaba en la oposición. Tan pronto llegue la ley a la consultoría, nosotros la sometemos, como habitualmente, a una revisión y ahí se determina si se observa o se promulga. Sabe resbalar. Eso fue una buena respuesta, resbalando. Bueno, esperamos. Muchísimas gracias, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por esta entrevista. Gracias, doctor. No, a ustedes. Que tenga un feliz día. Gracias, igual para ustedes. Muchas gracias a usted y regresamos en breve con una entrevista al ministro de Hora Trabajo, de cuarto. Luis Miguel de Camps.
Regresamos en breve. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.